Bueno, ya en la colita de la paradita de las 12 recibimos al pastor Jorge Plurde, quien hace siempre, a partir de hoy hará siempre una paradita en la fe todos los lunes para comenzar nuestra semana en las mejores manos. Bienvenido, pastor. Gracias, Ever. Damos gracias al Señor por esta preciosísima oportunidad de pararnos en la fe. No hay mejor estación que esa para comenzar una semana verdaderamente en las grandes expectativas y manos del Dios que nos guarda y nos ayuda. Sea este un espacio de bendición para toda la audiencia de esta paradita de las 12, ahora Amén. con una estación en la fe. Amén. Qué maravilla, qué bonito escuchar eso. Comentábamos al principio del programa, Félix de Sena y yo, sobre la curiosa decisión de una pareja en el Reino Unido que decidió ponerle a su hijo Lucifer, bautizarlo como tal, como Lucifer. Y bueno, en latín el término tiene un significado diferente, pero para nosotros es como condenarlo a la fatalidad por siempre. ¿Qué personaje, qué significa el nombre Lucifer en la Biblia? ¿Cómo lo define? Bueno, viene de la idea que encontramos en Ezequiel, capítulo 28, de aquel querubín con el nombre de Lucero, que es un ángel de luz. Luego el apóstol Pablo hace referencia a eso, que se viste de ángel de luz. Y tú sabes que a propósito de ese tema es muy interesante el hecho de que alguien decida ponerle a un hijo ese nombre, que sabemos que desde la cultura judía, que son los que bregan más con palabras significado, donde cada letra tiene aún un significado, los nombres eran puestos con relación a lo que se esperaba de esa persona o en relación con lo que se había pretendido que Dios hiciera en la familia con alguien. Por ejemplo, el caso de Samuel o Shmuel, como dicen los hebreos, dijo Ana por cuanto lo pedía Dios, ¿verdad? Ese Shema tiene que ver con pedir o escuchar, ¿verdad? Escuchar. Jesús, por ejemplo, Mateo dice que se llamará Jesús por una razón, porque salvará al mundo de sus pecados. Entonces, cada nombre va acompañado como con una pretendida respuesta de parte de la persona a la que se le pone el nombre. Ahora, ¿qué se pretende con una persona a la que se le pone el nombre de Lucifer? Como se comentaba fuera de cámaras, el nombre de Caín o el nombre de Judas, el nombre de Hitler. Recuerdo que en el pasado han habido, digamos, oficinas que no le han permitido a los padres ponerle ciertos nombres, incluyendo el nombre de Hitler, a sus hijos. Entonces, es muy interesante esto porque uno siempre mira hacia el futuro de los hijos y una de las cosas más importantes es cómo te nombro. Tú sabes que la Biblia habla de parte de Jehová para los hombres. Te puse nombre, mío eres tú. Y el nombre es una especie de marca. Es como es una marca de fábrica. Tú vas poniendo nombre, vas poniendo nombre, vas poniendo nombre y vas identificando contigo, ¿verdad? También hacemos memoria de aquel pasaje interesante donde Jesús hablaba con los fariseos y ellos hablando en términos de el futuro, lo que tiene que ver con la salvación y los medios de salvación. Los fariseos decíamos, nosotros no necesitamos eso, porque nosotros somos hijos de Abraham, somos de su estirpe, somos
los llamados de su nombre, ¿verdad? Como los del partido. Jesús le dijo, no, no, si ustedes fueran de ese nombre, los deseos de él ustedes harían, ustedes se comportarían como él. Sin embargo, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ahí Jesús marca una relación como de linaje. En el caso de Lucifer, no solamente lo que implica el nombre, sino también el gran problema que le están tirando a un muchacho al que posteriormente todo el mundo va a llamar Lucifer. Entonces eso da espacio para que ese muchacho tenga problemas después con sus compañeros. Mucho bullying le harán motivo de mucho bullying. burla y de relajo. ¿Tú te acuerdas mucho de lo que se decía de los muchachos que le decían Pepito? ¿Cómo? Los que le decían Pepito. Sí. Siempre había con ellos una especie como de expectativa jocosa, ¿verdad? Estigmatizado. De travesura. Bueno, Pepito también le dicen aquí a otras cosas, aquí en Colombia. ¿Y cuál es el Pepito de la Biblia, pastor? Bueno, yo pienso que quizás no en cuanto al carácter que va a mostrar en términos futuros, pero sí en cómo se veía en la familia. Yo diría que sí, sería alguien así como José, porque José, con vestiduras de colores, imagino que su carácter se parecería a eso. El papá le había hecho un camisón de colores y entonces pienso en lo que eso le marcaría, la alegría, pero también él era una especie de espía, de calié del papá para con los hermanos, y esto pienso que mantendría también un estado de mucha alerta con respecto a él, que el muchacho está en el medio, le lleva el mensaje del papá, pero también lleva lo que él ve de los hermanos hacia el papá. Entonces, José sería un personaje muy interesante, aunque ya tú sabes que viene a resultar una personalidad, un señor que entonces va a dejar muy atrás lo que fue su pasado en su hogar. De los personajes más lindos de la Biblia es José, pastor. Es de las historias que más me gustan a mí. Sí, por supuesto. Y es una historia de desafío, pero también de lo que es marca y pudiéramos decir un poquito destino, ¿verdad? Cómo desde temprano Dios marcó la mente de este muchacho con sueños. Y de ahí la importancia de soñar las cosas correctas. Por ejemplo, decimos de Jacob, que Jacob se acostó sobre una piedra y en ese lugar que él se acostó allí buscando dirección de Dios para sus caminos futuros, allí él sueña con Dios y Dios le da un sueño de futuro, ¿verdad? Te voy a llevar y te voy a prosperar y voy a hacer que seas así, 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 así y vuelvas a tu casa. Igual pensamos de un muchacho como Samuel, que Samuel se quedaba siempre en el templo y se acostaba al lado del arca. ¿Y qué termina Samuel? Soñando con Dios. Y ahí entonces vienen sus sueños de futuro que le hacen ser no solo el primero de los jueces, sino también uno de los profetas respetados del pueblo de Israel. En estos días estuve viendo la imagen en una de las redes sociales de una pastora que estaba en el suelo acostada y los feligreses iban y le ponían una moneda encima, iban tributándole y entregando su tributo, su ofrenda encima de su cuerpo. Me llamó la atención porque es una forma tan distinta, pero al mismo tiempo como tan jocosa
de hacerlo y que contradice todos los protocolos que uno ve y que uno suele ver en las iglesias evangélicas y incluso en las católicas. ¿Qué interpretación se le puede dar a eso? ¿Eso está correcto? ¿Es incorrecto? ¿Es una forma burda de hacer esta práctica? Mira, lo que se me ocurre es responder a eso de la manera más sana posible. Es que como cuando se le sacó a Juan Bosch aquel famoso "no creo en Dios", ¿te acuerdas? Ajá, sí. Fuera de contexto. Sí, eso es uno mirar las cosas como por una brechita. Y entonces tú ves un panorama muy, muy estrecho, muy particular, muy pequeño para tú dar una respuesta o una interpretación con una pequeña visión de algo. Yo no sé si te conté en algún momento o has escuchado el caso de aquel hombre que vio a un amigo con una muchacha rubia sentada en el parque, lo estaba mirando de espaldas, ¿verdad? Y hay un videíto sobre eso y fotos, porque se trata de la perspectiva. Resulta que esa muchacha rubia, cuando el amigo dio la vuelta, era nada más y menos que una perra con una gran pelambre hacia atrás, ¿verdad? Y estaba sentada con el dueño ahí en el parque y era el hombre con una rubia. Y entonces le llamó la atención y le hizo foto y Sí. fue hacia adelante. Bueno, al final, una perra. Entonces, en estos asuntos religiosos y especialmente en lo que tiene que ver con una comunidad a lo interno, ¿qué cosa pueden hablar entre ellos que termine en algo tan extraño? Porque eso es, lo que hay que decir es que es totalmente extraño. ¿Qué encontramos, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento? Bueno, que los judíos tenían una especie de arca grande donde la gente iba y llevaba sus ofrendas, sus primicias, y de cuando en cuando se llenaba, el secretario, el tesorero, el encargado de llevar esas cuentas y registros, iba y vaciaba esa caja en los tesoros del templo y volvía y la ponía vacía para que le echaran más. Tú recuerdas que en el caso de Jesús, Jesús en el templo vio que una mujer fue y echó, dice, un par de blancas, es decir, que había ahí un lugar donde la gente iba y echaba. Le llaman con un nombre que quizás no sé exactamente el más adecuado, pero se le llama alfolí de manera regular en las iglesias a esa caja o bolsa donde la gente va a depositar el dinero. ¿Qué hemos visto, por ejemplo? Hemos visto que en algún momento en una iglesia deciden hacer una siembra y entonces ponen una caja con arena para que la gente vaya y meta dentro de la arena como si estuviera sembrando una ofrenda, ¿verdad? Es un asunto de poner unas un ritual, es un ritual, un ritual. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, pastor, porque creo que no vamos a tener tiempo ya para definir. Se nos acabó el tiempo. Sí, vamos a dejar el tema que en la próxima semana usted dedique todo el espacio a explicar esto, porque yo sé por dónde viene, en el sentido de que a veces fuera de contexto las cosas no tienen explicación. Así es. Pero cuando uno entiende cuál ha sido el propósito, entonces ya lo ve más razonable. Así es. Y de igual modo, vamos a tratar de que los temas siempre los ponga usted. Ok. Porque una prédica cada vez que venga. Y así no le desviamos del objetivo de la sesión. ¿Cómo no? Maravilloso. Bueno, un placer, pastor. Abrazo el próximo lunes estaremos de nuevo aquí con el pastor Jorge Plurde
en una paradita en la fe. Bueno, mañana regresamos al mediodía. Agradecemos a todos ustedes la compañía. Carol Pérez desde Bogotá, Colombia. Félix Decena desde el Estadio Quisqueya. Y todos los demás, a los que nos han acompañado hoy. Así que gracias a todos. Y mañana, si Dios quiere, a partir del mediodía estaremos de nuevo con todos. Buenas tardes. Buen provecho.